Bienvenidos a La Voz Católica, el programa para toda la comunidad que le ayudará a vivir la fe en Jesucristo y a participar más activamente en su iglesia. Y ahora con ustedes, Blanca Prim y el Padre John Mario García. Queridos amigos, buenos días. Siempre nos llena de alegría encontrarnos con ustedes cada semana en La Voz Católica. Los saludan Blanca Prim y el Padre John Mario García. Buenos días, Blanca, y buenos días a todos, querida familia, queridos oyentes. Los saludamos con gran alegría y les agradecemos porque nos permiten acompañarlos en sus hogares, donde quiera que se encuentren, y en todas las partes de Estados Unidos y en otros lugares del mundo. Gracias por estar con nosotros en La Voz Católica. Bienvenidos. El programa pasado empezamos a hablar sobre la importancia de nuestro cuerpo y lo que la Iglesia nos enseña al respecto. Hoy seguiremos ahondando en este tema tan interesante, así que no se vayan. Como todo lo nuestro, encomendémoslo a Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias, Señor, por haber podido contemplar esta mañana que comienza. Gracias, Señor, por la noche que nos regalaste para dormir. Gracias, Señor, por los niños que encuentro en el camino, que al verme me sonríen. Gracias, Señor, por la ternura que nos regalas y que podemos transmitir con una mirada, con una caricia, con un abrazo. Gracias, Señor, por el descanso que nos regalaste, el plácido sueño que nos has dado, pero también por el don inmenso de la vida que ahora tenemos. Gracias, Señor, porque a lo largo de nuestra vida hemos visto y hemos conocido gente que ama de verdad, que comparte sin fronteras, que no tiene espacio para el egoísmo. Gracias, Señor, porque amanece y porque el sol se pone, por todos los matices grises también que nos regalas, por la lluvia de estos días, porque ha alimentado la tierra. Gracias, Señor, por todos nuestros niños, nuestros jóvenes, nuestros ancianos, que se dan la mano para descubrir un nuevo día, un nuevo horizonte, un nuevo futuro. Ponemos en tus manos, Santísima, Señor, a todas nuestras personas que nos han pedido oración, a todos los que están enfermos, a quienes sufren los resultados de la pandemia y de las enfermedades. Sé, Señor, su esperanza, su gozo, su alegría. Te damos gracias, porque en medio de la adversidad no nos dejas solos, y porque en medio de la adversidad impulsa nuestro corazón y nuestras manos para que se abran para servir. Amén. Queridos hermanos, después de esta oración y de habernos puesto en las manos de Dios, vamos a contemplar el día de hoy el Evangelio que tenemos, que es tomado del Evangelio de Juan, capítulo 10, versículo 11 al 18. En aquel tiempo Jesús dijo a los fariseos: Yo soy el buen pastor. El buen pastor da la vida por sus ovejas. En cambio, el asalariado, el que no es el pastor ni el dueño de las ovejas, cuando ve venir al lobo, abandona las ovejas y huye. El lobo se arroja sobre ellas y las dispersa, porque a un asalariado no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor, porque conozco a mis ovejas, y ellas me conocen a mí. Así como el Padre me conoce a mí, y yo conozco al Padre. Yo doy la vida por mis ovejas. Tengo además otras ovejas que no son de este redil, y es necesario que las traiga también a ellas. Escucharán mi voz, y habrá un solo rebaño y un solo pastor. El Padre me ama, porque doy mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, yo la doy porque quiero. Tengo poder para darla, y lo tengo también para volverla a tomar. Este es el mandamiento que he recibido de mi Padre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, el Evangelio de Juan, capítulo 10, nos habla del buen pastor. Este día es el día que conocemos nosotros del buen pastor, el que la imagen de la liturgia del cuarto domingo de Pascua nos presenta. Comienza el Evangelio con una especie de discurso como, de cierta manera, como algo enigmático, misterioso, ¿no? Para lo menos para los que lo están escuchando. Aunque es bien claro lo que el Señor está diciendo, ¿no? En el redil de las ovejas. El pastor entra por la puerta y los ladrones saltan por la tapia, o los asalariados.
Es una especie de introducción para los que proponen como, de cierta manera, lo que significa Jesús o Cristo dentro del Evangelio de Juan. Se expresa como un lenguaje de revelación. Jesús se presenta allí como yo soy. Ese yo soy está construido también dentro de los diferentes textos del Antiguo Testamento. Dios reveló a Moisés, por ejemplo, su nombre a través de un tetragrama que nosotros llamamos el tetragrama divino. El nombre de Yahvé, cuando se le ponen las vocales. Yo soy el que soy. Ahora Jesús, el Señor, según lo entiende San Juan, no tiene recato en decir con gran discreción que Él es. Y de la misma manera se ha presentado en otros momentos como que Él es la verdad, Él es la vida, Él es la resurrección, la luz, etc. Ahora se nos presenta la imagen de un buen pastor, cuya tradición nos dice que se muestra amoroso, preocupado por sus ovejas, preocupado por la vida de ellas, preocupado también por rescatarlas y preocupado también por traer en al redil a aquellas que no hacen parte de este rebaño. La imagen segunda que nos presenta el texto también es la imagen de una puerta. La libertad, la confianza que nos representa es que aquel que es realmente el pastor entra por la puerta principal, mientras que el que no, pues entra por la que no es la puerta principal. En el Antiguo Testamento se hablan, por ejemplo, las puertas del templo. Abrir las puertas de triunfo y entraré para dar gracias al Señor. Las puertas del templo o de la ciudad eran ya el mismo conjunto del templo de la ciudad. Es decir, la puerta es el mismo objeto. De cierta manera, la puerta es la misma persona. Cuando ya estamos en la puerta, como dice, por ejemplo, el Salmo, ya están pisando nuestros pies tus umbrales, Jerusalén, es porque ya están en la puerta y ya están en Jerusalén. Pasar por la puerta era el que no va más, es decir, ya llegamos, ya estamos aquí, ya estamos dentro. Estar en la puerta significa esto. Ahora Jesús es como la nueva ciudad y el nuevo templo donde nos encontramos con Dios. Por eso Jesús entra o se pone a la puerta con nosotros y cuando ya está a la puerta, entonces es que Jesús ya está con nosotros y podemos escuchar su voz. Jesús en este evangelio entonces nos propone que nosotros debemos confiar y que podemos confiar. Por Él podemos entrar y salir para encontrar a Dios y encontrar la vida. Jesús se presenta como la puerta, es decir, como el hecho de que estemos allí, de que cuando ya estamos en Él, ya estamos en Él. Cuando ya estamos en su puerta, ya estamos en Él. Quien pretenda construir un mundo al margen de Jesús o sin Jesús, pues no tiene otro camino. Quien pretenda vivir una vida sin Dios o sin Jesús, pues no tiene ningún tipo de sentido ni existencia. Por eso se habla de que al entrar y al salir, que son los verbos que utiliza, es como el nacer y el morir. El que entra a la puerta nace, pero el que sale de esa puerta muere. Jesús es la puerta verdadera de la vida. En Él se adquiere la vida. En Él se adquiere la plenitud. Por eso Él dice yo soy. Y por eso se muestra como la puerta principal. El que no entra por la puerta no es pastor. Salta la cerca el bandido o el ladrón. Las ovejas en su aprisco solo atienden a la voz de su pastor. Del extraño las ovejas huirán. El pastor por nombre a todas llamará. Y afuera él irá adelante y su voz escucharán y seguirán. Y yo soy quien da la vida por salvar a sus ovejas. Al hablar me reconocen y yo las conozco a ellas, porque yo soy su pastor, el buen pastor. Y nadie nunca podrá arrebatarlas de mi mano. Yo soy uno con el Padre y Él me las ha encomendado, porque yo soy su pastor, el buen pastor.
mientras vino fue un ladrón, a quien solo su salario le importó. Llegó el lobo haciendo estragos y el bandido a mi rebaño abandonó. Tengo ovejas que no son de este redil, pero al escuchar mi voz querrán venir, formando un solo rebaño con un único pastor a quien seguir. Y yo soy quien da la vida por salvar a sus ovejas. Soy su puerta a verdes prados a donde me siguen ellas, porque yo soy su pastor, el buen pastor. Así el Padre lo ha querido, cuando mi vida haya dado, obtendrán la vida eterna y yo la habré recuperado, porque yo soy su pastor, el buen pastor. Y yo soy quien da la vida por salvar a sus ovejas. Al hablar me reconocen y yo las conozco a ellas, porque yo soy su pastor, el buen pastor. Y nadie nunca podrá arrebatarlas de mi mano. Yo soy uno con el Padre y Él me las ha encomendado, porque yo soy su pastor, el buen pastor. Escuchábamos El buen pastor de Javier Bru, que resonaba el profundo mensaje que nos da el Evangelio de hoy y que nos recuerda que un buen pastor sí da la vida por sus ovejas. Padre John Mario, ¿por qué es tan importante la vida de las ovejas que el mismo Jesús da su propia vida por ellas? Desde el principio y desde el Antiguo Testamento, incluso en el Nuevo Testamento, aunque hayan algunas versiones contrarias, la Iglesia Católica, pero basados en la enseñanza de Jesús, proclama que la vida humana siempre es sagrada. Tiene una dignidad singular, la persona. Es en sí lo especial y sagrado de Dios. Dios en el Génesis, por ejemplo, toma tiempo construyendo el cuerpo de Adán y construyendo el cuerpo de Eva y sopla sobre ellos para darles la vida. Por esa razón, la vida humana tiene un carácter divino, porque en ella se ha recibido el soplo de Dios. En nuestra sociedad, la vida humana parece que ha perdido el valor. Tiene un ataque directo siempre, a veces, por ejemplo, a través del aborto, el deseo de eutanasia, el deseo de deshacerse, entre comillas, de las personas que ya no son, entre comillas, útiles para la sociedad. La vida humana está amenazada también por clonación, por las investigaciones de las células madres y por todo lo que a veces la ciencia, sin ética y sin moral, pues está haciendo en contra de la vida. El poner intencionalmente la mirada sobre la población civil, las guerras y los ataques terroristas, todo esto va en contra de la vida. Por eso la enseñanza de nuestro Señor Jesús es hacer todo lo posible por defender la vida humana. Si nosotros nos acercamos a los evangelios, el Señor, por ejemplo, perdonó, el Señor sanó los cuerpos enfermos, el Señor devolvió la vista a los ciegos, el Señor permitió que los que estuvieran paralíticos caminaran. Es un mensaje directo e indirecto para decirnos que eso que llamamos nosotros cuerpo es tan valioso y que la vida que Él da sobre ese cuerpo es todavía mucho más valiosa cada vez que antes de sanar decía primero, tus pecados han sido perdonados. Es decir, el Señor primero generaba vida, generaba perdón en el alma de la persona y después sanaba su cuerpo. Los dos complementos son supremamente importantes para Jesús y por eso el texto de hoy nos habla de que Jesús da la vida por sus ovejas, porque es tan sagrada la vida para Jesús, tan sagrada la dignidad de la persona, que hay que hacer todo lo posible para que ellos tengan vida. Gracias, Padre John Mario, por su respuesta. La semana pasada usted nos decía que nuestro cuerpo no es malo, que al contrario, nuestro cuerpo es bueno y es el hogar del alma.
¿podría seguir ahondando en la doctrina de la Iglesia Católica sobre nuestro cuerpo? Blanca, es interesante esto que les decía porque en la antigüedad, como les explicaba en uno de los programas anteriores, pues se hablaba de que primero era el alma y después el cuerpo, ¿no? Y ahora en la actualidad parece que es primero el cuerpo que el alma. No hay más preocupación hoy por el cuerpo que por la vida del alma o por la salud del espíritu. Nuestro cuerpo es de naturaleza divina y tiene ese propósito. Ningún otro pueblo sobre la tierra, por ejemplo, comprende la naturaleza y el propósito sagrado del cuerpo como lo comprenden los cristianos. Nosotros sabemos que vamos a ser eternos y que somos hijos de Dios y que esta vida que el Señor ha soplado sobre nosotros es eterna porque en Dios no existe la muerte. Hemos hablado también en el pasado, en el tema de la Pascua, de que el sepulcro estaba vacío. El sepulcro tiene que estar vacío porque Dios no es un Dios de muerte, es contrariamente a Dios. Por eso el cuerpo y el cuidado del cuerpo, y por eso, por ejemplo, el trabajar en este cuerpo como el espacio donde está el alma también, pues nos ayuda a nosotros a comprender lo que la doctrina de la Iglesia Católica nos quiere enseñar. ¿Qué es entonces el cuerpo? Podríamos acercarnos al Catecismo de la Iglesia Católica en los numerales desde el 2200, y allí la Iglesia Católica nos va a hablar sobre el respeto por el cuerpo, sobre las cosas que actualmente la humanidad está haciendo en contra del cuerpo. Por ejemplo, conocemos el tema del aborto, como les decía ahora, el homicidio voluntario. También conocemos el tema de la eutanasia, que nos va a hablar también el Catecismo, el tema del suicidio. Todo esto son situaciones que cada vez van más en contra del cuerpo. Aunque contradictoriamente hay tanto cuidado hoy por el cuerpo y por la belleza corporal, también contradictoriamente hay hoy tanto ataque contra el cuerpo. Hay una gran preocupación por el cuidado personal. Incluso sabemos nosotros, y es un tema del que han hablado los papas frecuentemente, y es el tema del individualismo del que está viviendo el mundo. Un individualismo que se convierte de cierta manera en un relativismo, pero también de cierta manera este individualismo ha hecho que nosotros seamos indiferentes ante el dolor de los otros. En muchos países, por ejemplo, sabemos nosotros que cada uno quiere vivir su propia vida, está más preocupado por su status quo, por su propia comodidad, pero se olvida pensar hacia el valor del otro. Ese olvidarse del valor del otro, ese olvidarse de la vida del otro, ha desencadenado que muchos espacios de la sociedad se mate literalmente el cuerpo, se acabe con el cuerpo, incluso se pierda todo tipo de moral para utilizar cosas que puedan servir al propio cuerpo, pero que estén destruyendo el cuerpo de los demás. Hablamos, por ejemplo, específicamente de la gente que entra dentro de toda esta mafia negra de la corrupción de los órganos humanos y de las personas, por ejemplo, que pagan millones de dólares por obtener un órgano humano, un riñón, etcétera, etcétera, pensando en que su cuerpo funcione bien, en que esté ella bien, pero no se pone a pensar en la vida que perdió, en la persona que perdió ese cuerpo, ese órgano, porque no, ese órgano tiene que ser tomado de una persona que tuvieron que matar, que estaba viva, que estaba completamente buena, que estaba buena de salud, para darle ese órgano a alguien que inescrupulosamente lo quiere pagando millones de dólares. Ese irrespeto por la vida y ese irrespeto por la dignidad de las personas es gravemente castigado también de cierta manera en las Sagradas Escrituras, pero el Catecismo nos habla también de la tristeza de esta realidad que conocemos nosotros hoy. El Catecismo también nos habla del respeto por el alma del prójimo. Es un escándalo la actitud y comportamiento que induce a otros a hacer el mal, que escandaliza y convierte de cierta manera como en ser tentador del prójimo. Atentamos contra la virtud y el derecho de los otros. Ocasionamos a los hermanos la muerte, incluso la muerte espiritual. Este escándalo también adquiere una gravedad particular cuando quienes son las autoridades en muchos lugares, entonces son débiles a la hora de proteger la vida de sus ciudadanos, por ejemplo. Incluso muchos padres de familia y en muchos hogares, muchos son débiles para proteger la vida de sus propios hijos. Conocemos, por ejemplo, también la historia y las noticias de madres que son capaces de vender a sus propias hijas para la prostitución y acabar en ella la honra, la dignidad, etcétera, etcétera. También el amor propio solamente por obtener un lucro monetario. El escándalo también puede ser provocado por la ley y las instituciones de nuestros países que apoyan, por ejemplo, temas como el aborto, como la eutanasia también, como la investigación, por ejemplo, entre los fetos, o la investigación incluso a personas que están bien, pero que las engañan diciéndole que está mal para poder hacer alguna investigación de alguna medicina o para poder inyectarles algún tipo nuevo de medicina o algún tipo de enfermedad y mirar cómo resulta este experimento. Es triste y es escandaloso todo lo que vemos hoy. El cuidado por la salud y el respeto por el cuerpo humano es la prioridad de la doctrina social de la Iglesia. Si nos acercamos al documento de la doctrina social de la Iglesia, vemos que el primer parágrafo es la defensa por la vida humana. Cristiano que se respete, cristiano que realmente diga que es cristiano y que cree en Jesucristo, nunca, jamás en su vida puede ser ni testigo ni cómplice de ningún atentado contra la vida humana.
Cuando hablamos de que estamos llamados a amar a los demás, escuchamos a menudo que se dice que necesitamos primero amarnos a nosotros mismos. Padre John Mario, ¿eso es cierto? ¿Cómo sería el amor correcto hacia uno mismo y hacia nuestro cuerpo? Pues esta pregunta es bien interesante. Entre el montón de dificultades que encuentran, por ejemplo, los padres de familia hoy, teniendo en cuenta que hay diversos contextos culturales y diversas enseñanzas en la televisión, por ejemplo, es una gran preocupación para ellos tener una adecuada preparación y preparar bien a sus hijos en el tema del amor por el cuerpo, ¿no? Y en el tema de la sexualidad. La Iglesia Católica también ha escrito varios textos, principalmente, por ejemplo, las catequesis de Juan Pablo II sobre la teología del cuerpo. Los invito a ustedes para que la busquen en internet. En el pasado, aún en el caso de nuestra familia, nos ofrecían una explicación muy concreta sobre lo que era el cuerpo, el cuidado del cuerpo. Aunque a veces, por ejemplo, se ocultaban, ustedes recuerdan, temas de la sexualidad, ¿no? Por ejemplo, cuando uno preguntaba cómo se hacían los niños, la famosa historia de la cigüeña, que eso ya hoy en día nadie lo cree, pues porque ya los niños lo ven por internet, ¿cierto? Pero en el pasado todos nos comíamos el cuento, ¿no? Que llegaban los niños, de un momento a otro la mamá tenía la barriga llena, pero después volvía con un bebé en sus brazos y la barriga ya no estaba. Eso no lo entendíamos los niños. Y lo preguntábamos y los papás no sabían cómo explicarlo. Bueno, hoy en día este tema es, digamos, tiene un poco más de tranquilidad para explicarlo, pero pues a veces nos hemos pasado al otro extremo. Entonces han desaparecido como los modelos tradicionales de enseñar la sexualidad y el amor por el cuerpo. Y en este contexto, pues nosotros a veces, como les digo, no hemos sabido educar bien y entonces hemos como banalizado este tipo de cosas, ¿no? Hemos enseñado a los jóvenes hoy el día, nuestra juventud y también nuestros adultos están en el extremo de que el amor por el cuerpo es como hedonista, un amor egoísta que solamente piensa en sí, que solamente pretende cuidarlo para que sea más bello, solamente pretende cuidarlo para atraer a los demás. Es decir, el amor por el cuerpo es importante en la medida en que yo tengo la conciencia de que este cuerpo que me dio es templo del Espíritu Santo, como decía San Pablo. En la medida en que yo sé que este cuerpo es sagrado, en esa medida el amor por lo sagrado tiene sentido. Cuando uno ama o tiene algún especial amor por algo sagrado, pues uno respeta eso sagrado. Uno, por ejemplo, cuando ve eso sagrado, hace genuflexión ante eso sagrado. Por ejemplo, el Santísimo es algo sagrado, sacratísimo para nosotros. Uno, por ejemplo, evita que cualquier cosa mala que se acerque a eso sagrado lo toque. O sea, cuando hay conciencia de eso sagrado, entonces hay una conciencia de cuidado. Pero lo sagrado que nosotros cuidamos no se cuida con excesivo egoísmo. Es decir, otros no pueden compartir, otros no pueden ver, pueden respetar o adorar esto sagrado. El cuerpo, en la medida que nosotros lo cuidamos y lo amamos como algo sagrado, nos permite a nosotros que, reviéndolo como algo sagrado, pues ayudemos a que otros que nos vean a nosotros, pues también amen eso que Dios les ha dado porque también es sagrado, ¿sí? Por eso hay que hacer una gran diferencia entre una persona que es supremamente vanidosa, una persona que es supremamente egocéntrica, a una persona que comprende la grandeza y la sacralidad de su cuerpo y sabe que en él está contenido una gran presencia de Dios que sopló sobre él y que por ese sentido lo debe respetar y amar, por supuesto cuidarlo lo que pueda, pero que nunca ese cuerpo se convierta para los demás en algo que no es sagrado, en algo que despierta vanidad o despierta algún tipo de pasión, ya dejaría de ser sagrado. Este tiempo en que estamos celebrando al Señor resucitado nos hace pensar y esperar en que un día, después de morir, también nosotros resucitaremos. ¿Qué significa que resucitaremos en cuerpo y en alma? Es tan sagrado, como les decía a ustedes, el cuerpo para Dios, que esta figura de cuerpo va a resucitar con nosotros, como se los dije en algún otro programa. El cuerpo y el alma va a resucitar, es decir, va a volver a Dios porque Dios es. Por supuesto, como les dije también en otro programa, este cuerpo, el cuerpo o la figura de nuestro cuerpo lo conforma la carne mortal. O sea, en este mundo nosotros tenemos este cuerpo con esta carne mortal para que podamos comunicarnos con este mundo. O sea, la materia nos ayuda a comunicarnos con la materia. Por eso nuestro cuerpo es materia en este mundo, ¿cierto? Por eso, por ejemplo, yo puedo tomar un pocillo y con ese pocillo tomar algo porque mi materia puede tomar esa materia que está en este mundo. De lo contrario, si yo solamente fuese mi espíritu o mi alma, entonces no pudiera tomar las cosas de la materia porque pues la materia no puede ser levantada, por ejemplo, por algo espiritual. Ahora, va a resucitar el cuerpo y el alma porque es, como les decía a ustedes, es tan importante el cuerpo para Dios que esa figura de Dios que Dios nos dio, este cuerpo que Dios nos dio, así como soy yo, mi rostro, mis manos, mis pies, esa figura, como nos la dio Dios, va a resucitar, pero con una materia diferente. Es más, yo estoy me equivocando diciéndome que materia. No sabemos cómo va a ser ese componente que va a tener nuestro cuerpo cuando resucite. Lo que sí nos dicen, por ejemplo, los evangelios es que cuando Cristo resucitó, pues pasó las paredes y traspasó las puertas que estaban cerradas. ¿Que eran solamente espíritu? Pues no podemos decir que era solamente espíritu, porque cuando el Señor traspasó, ellos lo tocaron
ellos lo pudieron ver, él comió, quiere decir que si hubiese sido solamente espíritu, no hubieran sucedido estas cosas. Ahora, ¿cuál va a ser el componente de ese cuerpo nuevo? Eso es la sabiduría de Dios, ¿sí? Solamente sabemos que pues esa nueva componente que va a tener nuestro cuerpo no va a ser parte de este mundo. Lo mismo que el alma, pues que ya nosotros conocemos que la que nos da vida y la que nos permite comunicarnos con Dios, pues en ese sentido el alma va a volver, que ya viene de Dios, pues va a volver a Dios. Hay otras religiones e incluso personas que se dicen cristianos que creen en la reencarnación. Este tema es bien importante. ¿Podría, por favor, decirnos qué es la reencarnación y cómo es totalmente incompatible con la doctrina cristiana? Pues la reencarnación es más conocida propiamente como la metempsicosis. Consiste en la creencia de que el alma del sujeto que muere vuelve a nacer en otro cuerpo. Eso es lo que llamamos nosotros la metempsicosis o la reencarnación. Esta creencia envuelta en una concepción como dualista, ¿no? Entre el hombre y el cuerpo, entre el alma, parece como si fueran algo independiente, que no tuviera nada que ver el uno con el otro, solamente viene el alma, se apodera del cuerpo, lo utiliza mientras tanto y después va y ese cuerpo muere y ella va y nace en otro lugar. Pues esta doctrina no tiene, digamos, cabida dentro de la doctrina cristiana, ¿no? Por ejemplo, conocemos que el judaísmo, el islam y el cristianismo no aceptan la reencarnación. No es compatible con la revelación del Antiguo Testamento ni con el Nuevo Testamento. Esta doctrina es totalmente incompatible para nuestra fe católica. El alma es la forma sustancial del cuerpo que le da su ser específico, por lo que no puede llegar a ser la forma de otro cuerpo, según Santo Tomás. Además, la resurrección de los cuerpos contradice totalmente la mentepsicosis o la encarnación. También la mentepsicosis contradice la doctrina de las penas eternas, por ejemplo, si nosotros vamos a ir a lo que conocemos como el infierno, y si vamos nosotros a pagar por el mal que hemos hecho, pues ¿qué es lo que va a ir a pagar? Se supone que lo que va a ir a pagar allá es el alma, ¿no? Y si el alma vuelve y nace aquí en la tierra, pues contradice la doctrina también del infierno. Entonces, la mentepsicosis o la reencarnación, como le llamamos, pues, como les decía, nunca se admite dentro de la Iglesia católica ni dentro de la doctrina cristiana. Sus orígenes, pues, provocó muchas contradicciones y también muchos cristianos hoy en día creen en esto. Pues si es cristiano y cree en esto, no es cristiano. No conoce la doctrina completamente católica. Porque esta teoría es totalmente incompatible, como les decía, ¿no? Podríamos nosotros también decir que además la resurrección de los cuerpos también contradeciría esta doctrina, como les acabé de decir a ustedes sobre la resurrección del alma y del cuerpo. El alma da forma al cuerpo, o sea, nosotros sin el alma no podemos vivir, no podemos ser lo que somos, pero el alma sin el cuerpo tampoco podría ser la persona que nosotros somos, sería un alma sola. Por eso las dos cosas tienen que resucitar, porque las dos son la persona misma. Sí, no hay un dualismo entre el alma y el cuerpo. O sea, si el cuerpo está mal, el alma también está mal. Y si el alma está mal, el cuerpo también está mal. Los dos son una sola cosa, digamos, compartiendo un mismo ser y que forman ese mismo ser. Gracias, Padre. Seguramente en programas futuros vamos a hablar sobre este tema y también de lo que es la nueva era, que tiene mucha relación también con la idea de creer en la reencarnación y otros asuntos más. Amigos, gracias por su sintonía del día de hoy. Esperamos que se suscriban a nuestro canal de YouTube buscando Diócesis de Knoxville, en donde escucharán este y nuestros programas anteriores. Nos vemos en la misa de hoy y los esperamos el próximo domingo en La Voz Católica. Los esperamos a todos, que Dios los bendiga. Voy a impartir la bendición en este momento. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos nosotros y nos acompañe siempre. Amén. Feliz día para todos. Feliz domingo. Señor, toma mi vida nueva antes de que la espera desgaste años en mí. Gracias por escuchar nuestro programa La Voz Católica, auspiciado por la Diócesis de Knoxville y la Parroquia Santo Tomás Apóstol de Lenoir City. Los invitamos a escucharnos el próximo domingo por esta misma estación y a la misma hora. Recuerde, usted puede ser el rostro y las manos de Cristo para los demás. Hasta pronto y que Dios lo bendiga. Donde falte la esperanza, donde falte la alegría, simplemente por no saber de ti.